amigate con Dios. Y muchos se preguntarán, ¿cómo amigate con Dios? En realidad, ¿cuántos se consideran amigos de Dios? Yo me considero amigo de Dios, ¿no? Y sí, somos amigos de Dios. Ahora, muchas veces tenemos que trabajar también en la amistad con Dios, ¿no? Por ahí a veces nos falta un poquito más. Y a eso es un poco lo que apunta hoy el título y lo que quería movilizar con el título, ¿no? Amigate con Dios. Hay un libro en la Biblia, es el libro de Job, el cual me llama mucho la atención y últimamente lo he estado leyendo y estudiando. Es uno de los 3 libros llamados libros de sabiduría o sapienciales, ¿sí?, en la Biblia. Es un libro lleno de enseñanzas y si nunca lo leyeron o si no lo recuerdan o hace mucho lo leen, los animo a que lo hagan. Realmente Dios a través de ese libro abra nuestra vida y es algo increíble. Realmente lo que uno vive a través de la palabra viva, como sabemos, es algo que muchas veces no alcanzamos a comprender. Y este libro está lleno de esa enseñanza que viene de Dios. Y bueno, vamos a repasar rápidamente un poco el libro a los que no recuerdan bien o necesitan un repaso, pero Job era una persona, un cristiano ejemplar, ¿sí? Era un buen hombre dice el libro, que de repente en un momento para otro comienza a irle de mal en peor, ¿sí? Empieza a sufrir algunas cuestiones. Esto es todo permitido por Dios, ¿sí? Dios le permite a Satanás que comience a quitarle recursos, ¿sí? Él era un príncipe del desierto, por lo tanto él tenía tierras, tenía ganado, ¿sí? Tenía una gran familia, descendencia, era un hombre próspero y Dios lo que le permite a Satanás es comenzar a quitarle cosas y empieza por sus riquezas, ¿sí? Empieza a tener problemas con todo su ganado, ¿sí? Con su siembra, con sus tierras, comienza a perderlo. Luego Dios le permite a Satanás que toque su familia, ¿sí? Él pierde toda su familia. Y por último, Satanás toca su salud, ¿sí? Él queda con una enfermedad. Siguen avanzando los capítulos y comienzan a visitarlo a Job sus amigos, ¿sí? Vienen los amigos y como no encontraron explicación para lo que Job estaba viviendo, comienzan a buscarle un pecado. Algo tuviste que hacer, Job, para merecer todo esto. Job, bueno, es muy interesante el ida y vuelta, ¿sí? Las conversaciones entre los amigos y Job tratando de defenderse, diciendo la verdad que yo no pequé, soy inocente, y los amigos no podían entender lo que le estaba sucediendo y buscaban, ¿sí? Entre una listas de pecados, arman. Es muy interesante el ida y vuelta. Pero en definitiva Job era inocente, ¿sí? Bueno, en un momento Job ya en las últimas le reclama a Dios directamente, es decir, Señor, tenés que responderme vos, yo ya no quiero escuchar a nadie más, necesito que vos me expliques lo que me está pasando, porque no lo entendía, no había forma de entenderlo. En un momento Dios lo lleva a una especie de paseo virtual, ¿sí? O una visión, podríamos decir, y le muestra el mundo y su complejidad. ¿Sí? Le muestra todo el universo y su complejidad y cómo él gobierna ese mundo. Entonces Job, digamos que no era la respuesta que Job estaba esperando. Job estaba esperando que le dijera, che, ¿por qué me está pasando esto a mí? Y Dios hace otra cosa, le muestra otra cosa. Luego de esa visión, Job queda en una digamos, posición de humildad, digamos. Si Dios gobierna todo esto y mueve el universo, mi situación, la verdad que... Y queda en paz con Dios, aunque no era la respuesta que él esperaba. Luego ya al finalizar ya el libro, Dios termina regalándole a Job el doble de lo que él había perdido desde un principio, ¿sí? Y acá vemos el trato de Dios con el hombre, ¿no? Vemos al hombre reaccionar frente a una crisis, a un sufrimiento.
Entre esta ida y vuelta, ¿sí?, entre Job y sus amigos, uno de sus amigos se llamaba Elifaz, ¿sí? Yo rescaté un pasaje en Job 22:21, creo que lo tenemos arriba, donde dice: amístate ahora con él y tendrás paz y por ello te vendrá bien. ¿Sí? Esto es lo que le dice Elifaz a Job. Entonces, luego me surge una pregunta, digamos, porque dice, amístate ahora con él. Y entonces vos decís, pero Job era amigo de Dios, ¿no? O nosotros nos consideramos amigos de Dios. Y me surgió una pregunta que es, ¿qué implica amigarse con Dios? ¿Qué es amigarte con Dios? Porque en definitiva está bueno, sí, somos todos amigos de Dios, pero ¿qué implica amigarnos con Dios? Y puse 4 puntos, ¿sí?, para comprender un poco y desglosar. El primer punto es el significado de amigarnos con Dios, porque lo primero que tenemos que entender es qué significa amigarnos con Dios, ¿no? ¿Qué es amigarnos con Dios? Y amigarse con Dios tiene 3 cosas. Primero, amigarse con Dios es conocerle, ¿sí? Conocer su persona, conocer sus planes, su propósito, ¿sí? En Efesios 1:9, lo pueden seguir ahí también, ¿sí? La palabra nos dice, nos ha dado a conocer su plan secreto. Esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer por medio de Cristo, ¿sí? Conocerle a Él, yo me lo imaginaba de esta forma: Dios y nosotros, ¿sí? Para acercarnos a Dios tenemos que conocerle. Él nos está diciendo en este pasaje, en Efesios 1:9, que esto fue lo que con gusto Dios quiso hacer. Él se quiere dar a conocer. Él ya tomó el primer paso, ¿sí? Él ya dio el primer paso hacia nosotros. Ahora nosotros tenemos que dar nuestro paso hacia Dios, hacia el conocimiento de Dios, ¿sí? Entonces, lo primero que significa amigarse con Dios es conocerle. Y para conocerle debemos darle, obviamente, dedicarle nuestro tiempo, nuestra fuerza, ¿sí? Construir una relación permanente con Dios. Hacerlo de forma práctica. Eso es muchas veces lo que nos cuesta. La teoría la tenemos, pero nos falta la práctica. Tenemos que practicarlo. Meterlo a Dios en nuestro día a día, ¿sí? Comentarle las cosas más íntimas nuestras, aunque nos parezcan insignificantes. Dios es un Dios de lo extraordinario y mucho más Dios de lo ordinario. Lo escuchamos a Sergio el domingo pasado hablar de un milagro, ¿sí? ¿Cuántos estuvieron? El milagro era convertir el agua en vino. Y como decía Sergio, frente a otros milagros, la verdad que era que falte vino en una fiesta, ¿era significativo o no? Era realmente algo que podía llegar a pasar, puede pasar y pasaba, de hecho, ¿no? Sin embargo, Dios hace un milagro en ese momento. Dios es tanto Dios de lo extraordinario como de lo ordinario. Entonces no tengamos miedo en meterlo en nuestro día a día, en nuestras cosas cotidianas. Segundo, ¿qué significa amigarse con Dios? Es amarle, ¿sí? Amar a Dios. Amigarse con Dios es amar de todo corazón, alma, mente y fuerzas. En la palabra hay por lo menos 4 pasajes que mencionan esto, y así textual, ¿sí? Vamos a leer 2. Mateo 22, 37 al 38. Dice: Jesús le dijo, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante, ¿sí? Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor nuestro Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Lo mismo vuelve a pasar en Marcos y luego en Lucas. Al menos 4, es decir, hay un énfasis, ¿sí?, en la palabra sobre esto. Amar a Dios. Él primero manifestó su amor hacia con nosotros, es decir, nosotros tenemos que responder con amor a ese amor. Y no es amar del verbo amar solamente, ¿sí? Amar es decir, ¿cómo demostramos el amor a alguien? ¿Cómo le demostras el amor a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu padre? ¿Sí? Bueno, buscándolo, obedeciéndolo, convertirse, ¿sí? Convertámonos al Señor y cumplir sus mandamientos. Ese es el amor que Dios quiere, no solo el verbo amar. Lo mismo tenemos que hacer con nuestra esposa, nuestros hijos, demostrarle amor, dedicarle tiempo, algún obsequio, ¿no? Y tercero, amigarse con Dios es gozar de su compañerismo,
Yo acá traje una definición, ¿sí?, de la Real Academia Española sobre qué es compañerismo, ¿sí? Compañerismo dice persona que se acompaña con otra para algún fin, ¿sí? O persona que tiene o corre una misma suerte o fortuna con otra. Cada uno de los individuos que componen, por ejemplo, un cuerpo, una comunidad, ¿sí?, un colegio, una iglesia, podríamos poner otros ejemplos, etc. Ese es el significado de compañero, ¿sí?, o de compañerismo. Ahora, qué maravilloso es contar con un compañero como Dios, ¿sí? Sabemos que Jesús les dijo que les voy a dejar un paracleto, ¿sí? Paracleto es una expresión griega que significa paralelo o igual a, ¿sí?, igual a mí. Jesús ora al Padre, a Dios, pidiéndole un paracleto para que esté con nosotros. Ese paracleto, ese otro consejero, es el Espíritu Santo, ¿sí? Dice otro que se refiere a otro de la misma clase, otro igual a mí, dice el Señor. El Espíritu Santo es quien va a continuar con nosotros, ¿sí?, el ministerio de los creyentes, ¿sí?, nuestro ministerio, es el que nos acompaña. Y utiliza también la palabra, o como traducción, el consolador, ¿sí?, que es un término comprensivo que significa uno que es llamado al lado para ayudar. Uno que es llamado al lado nuestro para ayudar. Esto está en Juan 14:16, donde dice: le pediré al Padre y les dará otro consejero para que esté siempre con ustedes. Y es fantástico porque imagínense a alguien que no solo es una ayuda nuestra, sino que es consejero, consolador, ayuda o ayudante, amigo y abogado nuestro. Es un combo extraordinario, ¿no? Ni McDonald's tiene esos combos, me parece. Y aparte lo tenemos 24 horas, los 7 días de la semana a nuestra disposición. Entonces tenemos que aprender a gozar de su compañerismo. Aprendamos a gozar del compañerismo del Espíritu Santo. Muchas veces no somos conscientes de que está ahí. Recapitulemos rápidamente entonces. A ver si lo tengo acá. Sí, perfecto. Entonces, el significado de amigarnos con Dios es: primero, conocerle; segundo, amarle; y tercero, gozar de su compañerismo. Muy bien. De los 4 puntos que yo les había mencionado, ahora vamos con el segundo, ¿sí? Primero vimos qué significa amigarnos con Dios. Segundo, ¿cuáles son los medios que tenemos para amigarnos con Dios? ¿Qué recursos usamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para amigarnos con Dios? Y uno de ellos es la revelación, estudiar la revelación de Dios. ¿Cuántos hacen primeros pasos? ¿Nivel 1, 2 o 3 o cualquiera? Bueno, hay varios. Eso es estudiar la revelación, eso es estudiar la palabra de Dios. Tenemos que hacer propia la revelación, la palabra viva, esa palabra que nos transforma tanto a nosotros como a nuestras circunstancias. Y no solo a nosotros, sino que al mismo tiempo a otros, a los que nos rodean. Y es más, mientras estudiamos, es Dios mismo quien nos enseña a nosotros. Esa palabra viva es la que a través del texto nos enseña a nosotros. Sí, en Salmos 25:14 dice: el Señor reserva su amistad personal para los que tienen un temor reverente. Es a ellos a los que les enseña el significado de su pacto. Segundo, ¿qué otra cosa o qué otro medio, qué otro recurso tenemos? No solo la revelación, sino que debemos permitir al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos presente ante Dios, que sea Él quien nos presente. Qué mejor que un abogado que te presente ante alguien, ¿no? Tu defensor que te presente ante alguien, es extraordinario. Entonces tenemos que permitir que eso suceda, ¿sí? Él es el paracleto que deja
el Señor Jesucristo, el que nos deja a nosotros. En Romanos 8:27 dice, pero Dios nos conoce a fondo y entiende lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega a favor de su pueblo santo de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿sí? Es el Espíritu Santo quien le ruega al mismo Dios por nosotros. Permitámosle al Espíritu Santo que sea Él quien nos presente ante Dios. Y tercero, orar a Dios con la ayuda del Espíritu Santo, ¿sí? Este es todo un tema. Romanos 8:26 dice, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios y a través de gemidos imposibles de expresar con palabras. Es decir, no nos alcanza el español, el inglés, el mandarín o cualquier idioma para llegar como el Espíritu Santo llega a Dios, ¿sí? Tenemos que cambiar nuestras oraciones, ¿sí? Esas de agradecimiento o de pedidos, no dejarlas de hacer, pero muchas veces caemos en esas oraciones superficiales, ¿no? Antes de comer, antes de tengo que orar, tengo un sueño, teníamos que orar, che, pará, no comas todavía. Cambiemos esas oraciones, ¿sí? Por aquellas en las que somos inspirados por el Espíritu Santo, ¿sí? Esas que sacan de adentro de nuestro ser, en lo más profundo, todos nuestros anhelos para presentárselos al Señor, ¿sí? Tenemos que a través de la oración adorarle a Dios, ¿sí? Adorar al Padre, levantar su nombre en alto. Somos a veces muy ovejas para orar también, ¿no? ¿Sí? Dame, bendecime, Señor, y seguimos con los y todo yo, y yo soy el centro de la oración, ¿no? Y a eso apunta este punto, ¿no? O sea, dejemos que el Espíritu Santo sea el que nos guíe. Él lo que hace es sacar el orgullo del centro, ¿sí? Sacarnos a nosotros del centro de la oración, ¿sí? Quita el enfoque de nosotros y lo pone directo en el Rey de Reyes. Entonces, recapitulando, tenemos al menos 3 recursos, ¿sí? La revelación, dejar que el Espíritu Santo nos presente ante Dios y orar con la ayuda del Espíritu Santo. Esos son los 3 recursos que podríamos extraer de este pasaje de Job. De los 4 puntos, el tercero. ¿Cuándo es el tiempo para amigarnos con Dios? Hablamos de qué significa, hablamos de los medios que tenemos, y ahora tenemos que hablar de cuándo. ¿Cuándo es el tiempo indicado? Bueno, ahora es un buen tiempo, ¿sí? Más allá de que podemos estar pasando por una crisis, o como dice la palabra, por el valle de sombra de muerte, o por una situación de estrés, de enfermedad, algún problema familiar, laboral, en el estudio. O puede ser que estemos en armonía tanto con Dios como con nuestra familia, con nuestro entorno, nuestro trabajo, ¿sí? Aunque todo ande como por rieles, ahora es el tiempo y es un buen tiempo, ¿sí? Para amigarnos con Dios. Ahora es el tiempo que Dios ha designado también para amigarnos con Dios, ¿sí? Vemos en Romanos 13:11 y dice lo siguiente: es bueno que hagan esto que les digo porque estamos viviendo una época muy importante. Es tiempo de despertar del sueño porque nuestra salvación está más cerca ahora que cuando empezamos a creer, ¿sí? Tenemos que entender el tiempo, tenemos que conocer el kairos de Dios, ¿sí? Estamos viviendo una época definida antes de la segunda venida del Señor, ¿sí? Hay, como Él prometió, hay muchas de las promesas que vemos se están cumpliendo, ¿sí? Estos son los últimos tiempos, en eso creo que todos estamos de acuerdo. Nos rodean aberraciones de toda índole, persecución a la iglesia, ¿sí? Manipulación de la información. ¿Cuánto vemos de eso ahora, no? Tanto información personal como global, y como la globalización, ¿sí? Acompañada del internet y las comunicaciones, es usada para el mal, ¿sí? Y bueno, podríamos agregar tantas otras cosas. Tenemos que entender el tiempo de Dios.
Y segundo, ahora es el único tiempo seguro. ¿No? Ahora es el único tiempo seguro. El presente es nuestro único tiempo seguro. Es decir, ¿quién puede saber qué va a pasar mañana? ¿No? Nadie puede percibir el futuro. Nuestro Dios es el único que conoce la historia completa, ¿sí? De principio a fin. Ahora es el último tiempo seguro. Quizá mañana no sea un tiempo seguro. Cuarto punto. Habíamos hablado del significado, habíamos hablado de los recursos, hablamos del tiempo, cuándo es el tiempo para amigarnos con Dios. Y por último, o cuarto punto, podríamos decir, ¿cuáles son los resultados de amigarnos con Dios? Nos amigamos con Dios. Bueno, ¿qué resultados vamos a ver? ¿Qué es lo que sucede cuando nos amigamos con Dios? Bueno, como decía en el pasaje de Job, primero tendremos paz, ¿sí? Paz en el corazón, paz con otros, paz con Dios. Salmo 119, 165 dice: la gente que ama tus enseñanzas encontrará la paz verdadera. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento humano, todo pensamiento nuestro, no hay forma de entenderla. Típico cuando te dicen, che, pero escúchame, ¿no estás nervioso? ¿Por qué estás tan tranquilo? Se están echando a todos tus compañeros, nos estamos quedando sin laburo, la empresa está por cerrar y vos estás así. Esa paz que uno naturalmente no podría entenderla, así humanamente no hay forma de entenderla. Segundo, te vendrá el bien, dice el pasaje. Te vendrá el bien. No es que todo no va a ir bien, ¿sí? Todos tenemos sufrimientos. Jesús mismo fue el ejemplo o es, mejor dicho, el ejemplo que tenemos y Él sufrió más que cualquiera. Entonces, no es que nos va a ir bien, es que nos vendrá el bien, ¿sí? Jeremías 29:11 dice: yo sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal, sino son planes de darles un futuro y una esperanza. Esos son los planes que el Señor tiene para nosotros. Eso es bien, eso es lo mejor que podemos tener. Y tercero, el tercer resultado de amigarnos con Dios sería que las bendiciones que recibes te ayudarán a servir bien, ¿sí? Todas las bendiciones que Dios nos da son para servir mejor. Dios es un Dios que no bendice por bendecirnos nada más, ¿sí? Obviamente es a través de la gracia. Pero esas bendiciones vienen implícitas en nuestro propósito. Son parte del propósito en nuestra vida. Y si nuestro propósito es... Si nuestro propósito y nuestra vida está honrando al Señor, quiere decir que le estamos sirviendo. Entonces, esas bendiciones en nuestra vida hacen que sirvamos mejor, ¿bien? Que estemos bien preparados, ¿sí?, para toda buena obra, que ayuden a concretar todas esas buenas obras. Esos 4 puntos me llamaron la atención y luego al final del libro de Job hace sus comentarios o su devolución, ¿sí? Luego de todo lo que le pasa, de la visión que tiene, que Dios le muestra. Y es interesante, porque Job es cierto que no termina hablando mal del Señor, pero estuvo cerca, ¿sí? Tuvo ganas, es decir, si vos perdés tu familia, perdés tus bienes, llega un momento que decís, y no lo pongámoslo en nuestras vidas. A veces cosas mucho más chicas ya hacen que nosotros, ¿no?, empecemos a pensar, bueno, Señor, ¿qué pasa acá? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde estabas en ese momento? ¿Te necesito ahora? ¿Sí? Y a lo último Job dice, en el capítulo 42, del 1 al 6, dice Job, entonces Job le respondió a Dios, y esta es la respuesta de Job a Dios.
reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes, ¿sí? Tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes, y acá hago énfasis, lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Eso es lo que dice Job al Señor, es fantástico. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Entonces vemos al final del libro de Job que, en primer lugar, reconoce la soberanía de Dios, ¿sí?, y su sabiduría para gobernar, que es la visión que él había visto. Lo que antes sabía de Dios era acerca de terceros o de personas a las que yo había escuchado, mirá el milagro que sucedió, ¿no? Pero en el momento que él dice, yo ahora te conozco, lo que le está diciendo a Dios es, yo ahora estoy más cerca tuyo, ¿sí? ¿Cómo lo conoce? Por haber estado más cerca de Dios. Uno de los puntos que hemos visto arriba. Y yo hoy quiero que nos llevemos a Job como ejemplo en esto, ¿no? Hagamos lo que hizo Job, ¿sí? Vayamos un poco más allá, no nos quedemos con haber escuchado, o qué lindo, o ver de lejos, mira qué bueno, lo que sucedió allá, ¿sí? Es ir un poquito más allá. A eso voy con el título del mensaje, Amigate con Dios. Somos amigos de Dios, pero muchas veces tenemos que seguir trabajando, es una relación. Cualquier relación que tengamos con cualquier persona, hay que trabajarla, hay que dedicarle tiempo, como decían, fuerza, ¿no? Energía, ¿sí? Construirla. Es una construcción, es un proceso. Y bueno, ya para ir cerrando, yo hoy quiero invitarte porque si hoy vos tomás una decisión, empezar a caminar en este sentido, es decir, apuntando y pensando en Dios, en amigarte con Él, la palabra tuvo su semilla. Y eso es lo que hoy quiero dejarte. Hoy yo te invito a que tomes esa decisión de amigarte con Dios, ¿sí? Conocerle, ¿sí? Amarle más y gozar de su presencia, es lo que veíamos, ¿sí? Que sea el Espíritu Santo quien nos guíe tanto en el estudio de su palabra como en la oración. Hoy ahora te invito a que tomes la decisión y verás los resultados que mencionábamos recién. Amigate con Dios, no esperes, el tiempo es ahora. Ahora es el único tiempo seguro. Si realmente tu decisión hoy es comenzar a amigarte con Dios o recomponer esa amistad con Dios, o detectaste quizás alguna falencia, algo que te está faltando en esa amistad con Dios, permitime orar por vos, ¿sí? Quiero que te pongas de pie para hacerlo público, para demostrar al Señor, yo realmente necesito trabajar en mi amistad con Dios, en mi amistad con vos, ¿sí? Tengo falencias, me faltan cosas. Yo te invito a que, yo creo que hoy un poco todos tenemos cosas, ¿sí? Dios hoy ya dio, como veíamos, ya dio el primer paso hacia nosotros, ¿sí? Demos ese paso extra, vayamos un poquito más allá, y digámosle al Señor, Señor, tengo que trabajar en esto, soy débil en esto, y con la ayuda del Espíritu Santo como recurso, como veíamos recién, Él lo puede hacer.
Papá Dios, queremos siempre tener tu amistad y esa amistad sincera que nos acerca a vos. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque vos nos das, Señor, los recursos para conocerte, para restaurar esa amistad con vos. Gracias porque vos nos das, Señor, el entendimiento de los tiempos, ¿sí? Y sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos y es ahora cuando tenemos que activar, Señor, esas cosas que hoy nos están quizás alejando o no nos permiten tener una amistad íntegra con vos. Señor, queremos ver esos resultados de amigarnos con vos. Queremos que, Señor, vos traigas paz a nuestra vida y que sabemos que estando en tu propósito nos vendrá el bien, tu bien. Gracias, Señor, por la palabra que hoy das a nuestras vidas. Gracias porque vos sos nuestro amigo. Y te pedimos, Señor, que en cada decisión y cada paso sea en función de tu propósito en nuestra vida. Gracias porque sabemos que es así, va a ser así, y agradecemos que vos trabajes en nuestra vida con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor, te invito a que sigas con tus ojos cerrados, reflexionando un poquito más